Ser podcast. Hora 25. Con Aimar Bretos. Es un día histórico en el Vaticano porque por primera vez un cardenal se sienta en el banquillo de los acusados. Ese cardenal se llama Angelo Becciu, era el número 2 de la poderosísima Secretaría de Estado Vaticana. Puede que a ustedes el nombre no les diga nada, pero era nada más y nada menos que el número 3 de la Curia. Para que se hagan una idea, el equivalente a un ministro de presidencia en un país como España. La jerarquía vaticana resumida: el Papa es el jefe de Estado, Pietro Parolin es su secretario de Estado, número 2, una especie de primer ministro, y el cardenal, que ahora tiene que responder ante la justicia, iba justo detrás, era el número 3 en la jerarquía. De ser un hombre con muchísimo poder a tener que responder ante un juez bregado en la lucha contra la mafia para explicar opacas inversiones que se hicieron con el dinero para la caridad. Unas inversiones que además resultaron ser ruinosas para el Vaticano. Corresponsal en Roma, Joan Soles. Buenas noches, Joan. Buenas noches, Aimar. El juicio lo preside un ex juez antimafia. Tiene lugar en una de las salas de los museos vaticanos. ¿De qué se acusa? ¿De qué le acusa la Fiscalía a este cardenal? Las acusaciones son muy graves: estafa, malversación de donaciones de creyentes, abuso de oficio, apropiación indebida, blanqueo de capitales, corrupción, extorsión, violación de secretos de Estado y falsedad documental, presuntos delitos cometidos por el cardenal en los últimos 10 años. ¿Cómo empieza esta investigación, Joan? ¿Cuál es el detonante? Pues fíjate, la investigación partió del Departamento de Revisión de Cuentas hace ya 2 años y fue transferida poco después al promotor de justicia, la Fiscalía Vaticana, cuando el Papa precisamente nombró un nuevo fiscal durísimo, nada menos que el ex fiscal general de la República Italiana en Roma, Giuseppe Pignatone. A partir de ahí surgen presuntos delitos de corrupción por donde había pasado el cardenal. Fue nuncio en Angola y se descubrieron inversiones ruinosas en pozos petrolíferos del país africano, que ve a saber por qué el Vaticano debe invertir en pozos petrolíferos. Fue prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y se acumularon las denuncias de cobros ilegales para desbloquear beatificaciones y canonizaciones. Fue jefe de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y se transfirieron $700,000 para comprar falsos testimonios sobre abusos sexuales contra el responsable de las finanzas del Vaticano, el cardenal Pell, después declarado inocente. En fin, la compra oculta de un edificio en Londres a través de paraísos fiscales con dinero que el Papa destinaba a familias pobres fue la gota que colmó el vaso de los presuntos delitos. La conclusión del promotor de justicia o fiscal fue, según consta en el expediente judicial, un sistema podrido, dice, de saqueo y lucro. Repito, lo escribe el fiscal en sus conclusiones, un sistema podrido de saqueo y lucro. Ese edificio en Londres del que hablaba Joan es la joya de la corona de las inversiones ruinosas que ha ido haciendo el Vaticano en los últimos años. Es un edificio de 17.000 metros cuadrados en el barrio de Chelsea. Es uno de los más caros, más cotizados de Londres. Corresponsal allí en Londres, Begoña Arce, buenas noches. Buenas noches. Este edificio es clave en el juicio, Begoña, y ojo, porque puede traerle verdaderos problemas al Vaticano. Sí, el edificio está situado en el 60 de Sloane Avenue, se construyó en 1911, era un antiguo salón de exposiciones de coches, está muy cerca de los almacenes Harrods, es típico de la zona, de ladrillo rojo, y desde la década de los 90 era un edificio de oficinas y el plan era convertirlo en un complejo residencial de lujo de 49 viviendas. ¿Y por qué puede ser un gran lío para el Vaticano? Pues porque en julio del 2020 hay depositadas desde entonces en el Tribunal Superior de Londres 2 denuncias contra la Santa Sede por parte del financiero italiano que está basado en esta ciudad, Raffaele Miccione, y que era el antiguo propietario de este edificio en el barrio de Chelsea, que está metido en todo el embrollo legal que rodea a este caso.
Él fue quien le vendió al Vaticano, este billonario, el edificio y ha iniciado las disputas legales. Ha presentado 2 denuncias contra el Vaticano relacionadas con el contrato comercial. Los detalles no han sido dados a conocer públicamente, pero ambas partes han contratado como representantes a abogados de gran prestigio, de los carísimos. No hay fecha de juicio y tampoco si va a tener lugar a puerta cerrada o si nos vamos a enterar de lo que va a pasar y podrá acceder el público. Begoña, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que el Estado del Vaticano sienta en el banquillo de los acusados a un cardenal. Habitualmente los periodistas pueden acudir a los juicios. Esta vez no, Joan, esta vez el secretismo es total. Pero ¿sabemos qué ha dicho en su declaración el cardenal? Sí, el cardenal Becciu, ahora despojado de la birreta roja, se ha declarado inocente y ha afirmado que demostrará su inocencia en las próximas audiencias que se reanudarán el 5 de octubre. Poco más podemos decir porque el proceso es a puertas cerradas y la transparencia informativa brilla por su ausencia. Hoy la sala de prensa del Vaticano no ha facilitado ninguna información, ni siquiera ha emitido el comunicado diario. Y el inicio de este juicio, que es noticia destacada en todos los medios de comunicación, ni siquiera aparece en el diario oficial de la Santa Sede, l'Osservatore Romano. Estamos diciendo que no hay precedentes de algo así en el Vaticano. Te pido que hagamos memoria hasta quiénes, hasta ahora quiénes se han enfrentado a la justicia allí en el Vaticano. Un cardenal no, ahora, nunca, pero sí ha habido distintos cargos que sí. Sí, claro. Hasta ahora hemos visto pasar por el banquillo de los acusados del Tribunal del Vaticano pues algunos empleados desleales, algún funcionario corrupto, algún periodista y un mayordomo del Papa. Es la primera vez que se persiguen por vía judicial ordinaria los delitos económicos. Hace una semana el tribunal condenó a penas de hasta 9 años de prisión a intermediarios financieros civiles por el cobro ilegal de comisiones millonarias en inversiones del Vaticano, entre ellos un exdirector de la Banca Vaticana. Ahora los perseguidos son jerarcas eclesiásticos y altos cargos de la administración. Es evidente que Francisco ha impuesto un cambio de rumbo con el nombramiento del nuevo fiscal del Vaticano. En todas las novedades que tiene este proceso, Joan, una de las más llamativas es que ha tenido que intervenir la Gendarmería Vaticana. Sí, sin duda es una novedad. La Gendarmería, la Policía del Vaticano, por primera vez ha actuado con rigor como miembro de la Interpol, ordenando la búsqueda y captura internacional de acusados de delitos financieros, en concreto de los intermediarios laicos ahora condenados. Por una vez, la Gendarmería ha hecho algo más que, bueno, pues eso, lo que hace, poner orden en el flujo de turistas a la entrada de los museos o en la plaza de San Pedro, para lo cual llevan incluso pistola, pero hasta ahora no movían ni un dedo en la persecución de delitos económicos. Joan Soles, un abrazo, compañero. A vosotros, arrivederci. Este juicio histórico en el Vaticano tiene también una fundamental lectura católico-política, digámoslo así. José Beltrán, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Director de la revista Vida Nueva. ¿Quién era este hombre? ¿Este cardenal fue papable? ¿Existió la posibilidad de que alguien que hoy se enfrenta a un juicio por desvío de fondos pudiera ser papa? No, yo creo que tanto como papable no. Es decir, en algunos espacios lo señalan, pero sí que era verdaderamente influyente y era una persona de confianza. Se ganó tanto la confianza a lo largo de su carrera de Benedicto XVI como del propio Papa Francisco, que le nombró número 3, es decir, de la Santa Sede, un cargo verdaderamente relevante y que tenía un auténtico poder en lo que son la toma de decisiones de la estructura y de la gestión interna del Estado Vaticano. ¿Cómo podemos enmarcar este juicio dentro del papado de Francisco? ¿Qué trascendencia histórica tiene? Pues yo creo que es clave, es decir, es fruto de toda la reforma que el Papa Francisco ha perseguido desde el inicio de pontificado y de lo que los propios cardenales le pidieron cuando asumió el papado, es decir, en aquellas congregaciones generales en 2013, ellos ya sabían que algo había debajo de las alfombras vaticanas en materia económica que no estaba muy claro, y es verdad que haya tenido unos cuantos tropezones en el camino el Papa hasta llegar hasta aquí. Pero a nadie le chirriaba que el Vaticano comprara un macroedificio en Londres o que hiciera inversiones de petróleo en África. O quizá porque no lo sabían. Es decir, yo ahí no es que quiera pecar de ingenuo, ¿no? O disculpar a los monseñores o a quien está en la Santa Sede, pero es verdad que hasta ahora o hasta hace bien poco, aunque parezca un poco mentira, toda la economía de la Santa Sede se regía de una manera doméstica, ¿no? Es decir, como con una parroquia, confiando en que los sacerdotes, los religiosos o los cristianos laicos comprometidos en determinados cargos y por el hecho de ser católicos iban a actuar desde la ética y desde la buena voluntad. Y claro, ¿cuál es el problema? Era un ¿no? plan sin fisuras ese.
Claro, dicho en cristiano, ¿no? Es decir, como diría mi madre, por la caridad entra la peste, ¿no? Y es ahí cuando empiezan esas sospechas y cuando hay un grupo de cardenales, especialmente de fuera de Italia, ¿no? Porque no hay que recordar que el Estado Vaticano no deja de ser un Estado dentro del Estado italiano, que ha sido gobernado por italianos y con todos los vicios, ¿no? Incluida esa temida palabra mafia dentro de, sin entrar en dinámicas de Código Da Vinci y demás, ¿no? Pero sí con esos vicios. Y claro, cuando llega alguien de fuera como el Papa Francisco y se topa con eso y le encarga a alguien de fuera como el cardenal Pell, australiano y anglosajón, que ponga orden en las cuentas, se encuentran con cosas más que desagradables, ¿no? Que es lo que hemos visto ahora, y evidentemente es cuando se descubren pues lo que considera el fiscal y tacha como una gran estafa, ¿no? Y sobre todo esas decisiones que éticamente y moralmente son más que reprobables. Y lo que es más que reprobable o parece, vaya, es que este tipo de inversiones se hicieran con los fondos del óvulo de San Pedro, que en teoría es un dinero destinado a sufragar obras de caridad. Es el dinero que la gente da para la caridad. Pues sí, sobre todo que eso es lo que se juzga ahora, que hubiese en este caso monseñores, es decir, un prefecto y su secretario personal, que de alguna manera conocieran esto y lo permitieran, ¿no? Es decir, porque tú contratas a un asesor de fuera y confías plenamente en él, pero ese asesor de fuera puede tener sus propios criterios y puede guiarse simplemente, lamentablemente, ¿no?, con lo que puede ser un fondo de inversión, que es ganar dinero a toda costa, pero ahí estás tú, aunque no controles de ámbito económico y financiero, para velar y decir, oye, pues es que este tipo de acciones pues a lo mejor no van mucho con nuestra línea, ¿no?, con nuestros principios éticos, morales y evangélicos. Y es ahí donde creo que el Papa Francisco sí está poniendo unas bases muy firmes y muy serias a lo largo de su pontificado, y especialmente en este último año. José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, por cierto, revista que lee el Papa en persona. Bueno, la leía, pero suscrito ya estaba, ¿no? Suscrito estaba. Desde que era arzobispo de Buenos Aires, y nada, y ya cuando fue trasladado a Roma, sí, él llamó sí que nos enteráramos a pedir el cambio de dirección y demás, y está suscrito, y como él dice, y la pagó. Es decir, que la paga anualmente. Cuando fue elegido Papa, llamó a la revista para cambiar la dirección, ¿no? Para que no se la siguieran mandando a Buenos Aires. Sí, y luego me consta también que llamó para decir que le llegaba tarde al Vaticano, pues eso, pues porque como iba por vía ordinaria y hubo que buscar otra alternativa para que le llegue a tiempo y puntual, y ahora sí que os puedo asegurar que todos los sábados le llega a la casa de Santa Marta. Oye, pues qué presión, ¿no? Escribir sabiendo que puede que la lea el Papa. Bueno, pues no tanto. Es decir, pues casi es más presión a aquellos que no les gusta la revista, ¿no? Porque él afortunadamente pues la lee, la disfruta y le sirve también para conocer la realidad española, ¿eh? Es decir, y desde ahí es verdad que es un aporte muy potente, y no ejerce ninguna presión ni trabajamos a su dictado, todo lo contrario. No llama, ¿no? No me ha gustado este editorial, no. Eso no. No, eso de Papa llama, en este caso no se cumple. José Beltrán, director de Vida Nueva, un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Papa llama, es buenísimo. El pasado mes de mayo, miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta desde Marruecos de forma irregular, porque Marruecos abrió la frontera ante la pasividad de la policía marroquí. Algunos jóvenes vieron en ese momento la oportunidad de huir de la persecución que sufrían en su país por distintos motivos, por ejemplo, por su orientación sexual. Los alumnos de la Escuela de Periodismo del país han estado en Ceuta, han elaborado una serie de reportajes con las historias que hay detrás de aquella llegada masiva de personas en mayo. En este primer episodio que van a poder escuchar en Hora 25 en los próximos días, en este primero, en el de hoy, lo que van a escuchar es la historia de 3 jóvenes que huyeron de su país precisamente por eso, por su orientación sexual. Es un reportaje de Javier Liébana, Isabel Fernández Pedrote, Sohaib Nadi, Lidia Ramón y Pilar Díaz Aguilar. No puedo regresar a Marruecos. Las personas como yo no pueden vivir allí. Incluso los que tú consideras tus amigos te tratan mal. Me acuerdo una vez que íbamos por la calle en grupo y de pronto pasó una chica delante de nosotros. Comentaron lo guapa que era y yo hice lo mismo para no levantar sospechas. Me obligaron a conseguir su número para demostrar que era como ellos. Me han llegado a pegar para que me enderezara. Pongamos que se llama Ryan.
prefiere preservar su identidad real por miedo a ser reconocido. Tiene 21 años y llegó a Ceuta en mayo. Ser homosexual fue el detonante para tener que abandonar su país, Marruecos. El 17 de mayo de 2021 se produjo una entrada masiva de migrantes en España a través de Marruecos. Las autoridades marroquíes no opusieron resistencia. En apenas 48 horas, cerca de 10.000 personas penetraron en una ciudad de 85.000 habitantes, atravesando la valla y el espigón que bordea aguas marroquíes. Dos meses después, la administración no da abasto con las peticiones de asilo, la opción más escogida por los migrantes, en su mayoría marroquíes. Uno de los supuestos para conseguir la protección internacional es pertenecer al colectivo LGTBI. Ser homosexual en Marruecos está penado con hasta 3 años de cárcel. Es el caso de Ryan. Pues le pregunté, ¿ya has presentado la carta de invitación? Y me dice, carta de invitación, problemas. Lo conocimos a través de la ONG Andalucía Acoge. Ryan vive en un coche desde que llegó a Ceuta. Tiembla constantemente y vigila que nadie nos esté viendo. No quiere ir a las naves que se habilitaron en mayo, donde están el resto de marroquíes que cruzaron con él, porque tiene miedo. Ya estuvo allí una vez y estuvieron a punto de pegarle. Suelo hablar con mi familia cada 3 o 4 días. No les puedo contar la verdad y les digo que estoy bien, que una mujer me ha acogido en su casa, pero me paso todo el día metido en un coche sin saber qué hacer o a dónde ir. En las naves no puedo estar porque me conocen, saben quién soy y lo que soy. Me amenazaron, me dijeron que o me marchaba o me podía pasar algo malo. Su madre trabajaba limpiando casas en Ceuta hasta que llegó la pandemia. Desde entonces, dice, se han quedado sin nada. Vivo muy cerca de aquí, en Castillejos. Un día, paseando con un amigo, me llamó la atención que varias personas se dirigían hacia la frontera. Cuando vi que esa gente estaba cruzando, no me lo pensé 2 veces. Le entregué el teléfono y las llaves a mi amigo y le dije, si al cabo de un par de horas ves que no vuelvo, dile a mi familia que he conseguido entrar en Ceuta. Era ahora o nunca. Pese a todo, no está solo. Desde Madrid le ayuda Yunes, un ceutí que le consiguió el coche en el que vive y le envía dinero desde entonces. Era un chico especial, notaba que no estaba bien, que estaba sufriendo, que estaba aterrorizado, lo notaba excluido. Podría hacerle la carta de invitación si lo necesitaría. Y le deseo toda la suerte del mundo y todo lo que he hecho por él ha sido lo menos que podía hacer por él y le deseo suerte. Nos despedimos de Ryan, que vuelve solo a su coche, y ponemos rumbo al polígono industrial Alborán, en el Tarajal, donde se encuentra un campamento improvisado para todos aquellos que cruzaron la frontera en mayo. En la última nave, habilitada solo para familias, mujeres y niños que se hacinan en colchones hinchables, viven Faisal y Bader. ¿Todo bien? No pueden estar con el resto de hombres porque su orientación sexual es un riesgo para su integridad física, pero a diferencia de Ryan, no esconden su homosexualidad. A la salida del lugar, todo el mundo murmura. Menudos 2 elementos, gritan algunos. Si vinierais con nosotros por la calle, os daréis cuenta de lo que tenemos que soportar en el día a día. Si pasamos por una zona con muchos marroquíes, pues ibais a escuchar cómo se dirigen a nosotros. Cuando fue en la fiesta de Orgullo, yo estoy contento con los chicos y chicas de ahí y basta. Y muchas cosas a mí me gustan. Faisal explica lo que vivió el día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. Tiene 28 años y Bader 24. Son amigos desde la infancia. A través de Facebook se enteraron de que había gente cruzando la frontera. No son pareja,
pero desde entonces se han acompañado en cada fase del proceso. Tenemos miedo de que un día salga un decreto que permita a la policía presentarse aquí, en el Tarajal, y sacar a todo el mundo. Cuando estamos dormidos y escuchamos algún ruido en la puerta, pues pensamos que ya han venido a desmantelar esto. Faisal y yo nos ponemos en alerta para escapar. Le dije que nos turnáramos para dormir, porque no nos podíamos permitir que nos pillaran. Mientras uno duerme, otro vigila. Ambos son solicitantes de asilo y confían en que la petición llegue a buen puerto. Tienen a familiares esperándolos. A las puertas de la oficina de asilo del Tarajal se forman largas colas. Inma, asesora jurídica de la ONG Andalucía Acoge, nos explica el procedimiento exprés para los solicitantes de asilo marroquíes. La administración está colapsada. Cuando tú haces una entrevista de asilo, te dan la entrevista de asilo con un resguardo, con tu documentación, o sea, unos cuantos documentos, ¿vale? Actualmente solo están dando el primer folio de la entrevista y con eso tampoco se puede hacer mucho. Entonces ahora estamos intentando conseguir toda la documentación que nos les han dado el día de la entrevista para poder seguir el procedimiento. Hasta el momento, el único dato oficial obtenido sobre el número de solicitudes de asilo en la oficina de Ceuta es de un total de 300. Esto supone que desde la llegada masiva de mayo se han registrado más peticiones que durante todo el 2020. Lo único que podemos hacer es ir para allá. Lo ha cogido de nuevo la policía y está en comisaría, que lo van a llevar a la frontera. Uno de los chicos con los que trabajan acaba de ser arrestado por la policía. Tiene permiso de residencia, pero está en trámite de renovación. Temen que lo lleven a la frontera para devolverlo a Marruecos. Según explica la abogada, las devoluciones en caliente están siendo una práctica habitual pese a que la frontera terrestre continúa cerrada. Lo que hemos visto, ¿vale? Que esto no lo estamos inventando. O sea, es verdad que han llevado a gente a frontera, los meten hay como un pequeño calabozo, bueno, una prisión ahí pequeña, y desde ahí uno a uno los van sacando. Pero eso tiene un procedimiento. Hemos visto que en algunos casos ese procedimiento no se ha seguido. Es la tercera vez que le ocurre al mismo joven. Ambas salen corriendo camino de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. La conversación con uno de los policías es tensa. Al ser preguntado si el chico se encuentra ya en la frontera, responde con cierta ironía que está cerrada. Las dos integrantes de Andalucía Acoge no paran. Así es su día a día desde mayo. Yo muchas mañanas se le he dicho a Inma, digo, yo no sé si pedirme un café o una ni, te lo digo, ¿verdad? Antes de cerrar la edición de este podcast, pudimos saber que la petición de asilo de Ryan, Faisal y Bader ha sido admitida a trámite. De Ryan supimos que su amigo Younes pudo acompañarle a la península y ahora se encuentra en Madrid. Faisal y Bader ya se han reencontrado con sus familiares. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.